Bueno, comencemos entonces, porque esta cosa siempre, a veces uno se emociona y se puede alargar un poquito. Bien. ¿Sí están mirando una diapositiva azul ahí? Sí, profe. Sí, Sí, mire. profe. Bueno, Sí. entonces, miren el título que eso tenía. Dice, ¿es la COVID-19 un cisne negro? ¿Alguien pudo haber leído un chiste negro? No. Bueno, ¿por qué le llamo la COVID-19? Algunos de ustedes en sus memes hace la claridad. Es importante que lo sepamos, porque hay gente que le llama el COVID. No, es la COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Es la enfermedad producida por el coronavirus 19. La D es de disease en inglés, ¿cierto? Enfermedad producida por el coronavirus del año 2019. Entonces es una enfermedad. En ese sentido, pues aquí hay una pregunta, es un cisne negro, luego entenderán por qué hago esa pregunta. Habría que definir qué es esto, pero eso lo hago más adelante. Primero vamos a hacer como una introducción a esto. Como hablamos de la COVID-19, que es una enfermedad, pues hablemos de alguien que sabía mucho de la enfermedad. ¿Sí? Se refiere al padre de la medicina. Unos 5 siglos antes de nuestra era, en la Grecia antigua, pues había mucha gente, sabios y filósofos, y este señor se considera el padre de la medicina occidental. Nosotros, pues como vivimos en Occidente, somos herederos de esa cultura, pues le rendimos el tributo a este señor, claro. Solo que en Oriente también tenían otros sabios. Quizás ustedes han oído hablar de Confucio, de Lao Tse, y gente sabia que también para ellos tiene como este nivel de estos señores y pues tienen a veces cosas parecidas, pero a veces cosas diferentes. En todo caso, este señor decía eso de las enfermedades. Las enfermedades no nos llegan de la nada, decían, ¿sí? Se desarrollan, veamos, a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. ¿Cómo así? Ya nos metió el pecado aquí, esto es religión. No, pero miren, son pecados contra la naturaleza, no está hablando de ningún dios acá. Acuérdense que los dioses no, pues imagínense, no había el cristianismo en esa época. ¿Sí? Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente, algo que lo vamos a ir viendo en la pequeña reseña que les voy a hacer. ¿Sí? Uno sabe que si no conoce las leyes de la naturaleza, es decir, por ignorancia puede cometer errores, que aquí pues se traducen como pecados, que pueden conducirnos a que nos enfermemos. Y eso pues es lógico, ¿cierto? Si hago cosas indebidas, pues me voy a enfermar. Entonces vamos a ver esto en el marco de las epidemias y pandemias. Esto es una parte inicial para que entendamos y podamos reflexionar sobre algunos aspectos importantes que nos trajo esta pandemia y que nos va a dejar. Entonces aquí tenemos en qué año se produjo la epidemia o pandemia, el número de muertos y cómo se llamó la epidemia. ¿Sí? No el número de contagiados, sino el número de muertes. Entonces, miren, aquí hay 3 cosas que hay que tener precisión. Cuando aparece, digamos, una infección, bien sea por un virus, una bacteria, un hongo, lo que sea, a eso le llamamos brote, ¿sí? Un brote epidémico. Pero si se contagian muchas personas en una región, ¿sí? Puede ser un país, a eso le llamamos epidemia. Pero si ya eso pasa a otros países, ya se le llama pandemia. Pan quiere decir todo. Y pues hay pandemias que abarcan todo el mundo. Hay otras que no llegan a todo el mundo, pero siguen siendo pandemias. Entonces, para que tengamos esa precisión de qué es brote, de qué es epidemia y qué es pandemia. Aquí tengo un listado de algunas que he extractado de la historia como las más significativas para hacer las reflexiones que les quiero contar. Miren, año 1200 antes de Cristo, incluso antes de Hipócrates, ¿cierto? Porque 1200 son 12 siglos antes de Cristo. Hubo una epidemia de influenza, siguen habiendo epidemias de influenza, ¿por qué? Porque esto es producida por un virus de la influenza, existió desde mucho antes que existiera el ser humano e incluso cualquier otros seres vivos tipo
bacterias o plantas o lo que quieran, ¿sí? Siguen existiendo, son más antiguos. Y pues en ese tiempo la cultura, la humanidad se había desarrollado en Babilonia, un sitio que queda delimitado por los ríos Tigris y Éufrates. Todavía existen los ríos por ahí. Obviamente que la cultura, esta gente ideó la escritura, ¿cierto? Se escriben algunos documentos y sabemos por esos registros de que esa epidemia de influenza existió. Y pues claro, habían varios países implicados, fue una pandemia. Lo que sí no se pudo saber es cuántos muertos produjo esa epidemia de influenza por ese virus. Unos 8 siglos después ya hay un registro cuando ya pues no existía la cultura babilonia, sino que los egipcios ya dominaban prácticamente todo el mundo antiguo. El reino de los faraones fue ese, quizás el imperio más duradero a lo largo de la historia, muchos siglos, creo que unos 10 siglos quizás duró esto, pero miren, todavía estamos antes de Cristo, ¿cierto? En la época de los faraones. Ellos tomaron pues elementos de la cultura babilonia, crearon su propia escritura y todo, pero miren que aquí ya aparece, ya no estamos en Asia solamente, sino que estos países son en África, porque Egipto es África. Lo mismo Etiopía y Libia, pero Grecia sí estaba en el Asia, ¿cierto? Se llamó plaga de Atenas a esa pandemia, ¿sí? Y fue una plaga de tifo. Esto ya no fue producido por un virus, sino por una bacteria, la bacteria Salmonella typhimurium. Y para esa época, pues, de los egipcios que eran más juiciosos para llevar registros, hasta astronomía sabían, ya nos dieron un registro de 100.000 muertes, que para la cantidad de gente que habrá habido en esa época, pues sería una cosa desastrosa, ¿cierto? Estamos antes de Cristo todavía. Bueno, avancemos un poco. Ya otros 7 siglos después, porque miren que aquí saltamos a después de Cristo, siglo II después de Cristo, ya no había el imperio egipcio, ya estaba el imperio romano. Y pues ustedes saben del imperio romano, pues que duró algunos siglos también, no tanto como el de los egipcios, pero se expandió mucho más por todo el viejo continente. Se llamó peste antonina, ¿por qué? Porque era el emperador de ese tiempo era Antonio, entonces todo se le daba el nombre de acuerdo al emperador romano. Y fue una epidemia de viruela producida por un virus, un poxvirus exactamente, familia de los poxvirus. Los virus pertenecen a distintas familias. En el Imperio Romano, un imperio grande. Y claro, como era más grande, pues obviamente el número de muertes fue mayor, 5 millones de muertes. Sí, en esa época. Pasaron más o menos 100 años y a los romanos les tocó sobrevivir a otros 5 millones de muertes causados por la peste cipriana. En este caso, al parecer por el virus ébola. ¿Sí? No es que sea nuevo, la gente piensa que es nuevo, no, eso es antiguo. Todos los virus son antiguos. Y pues claro, aquí tenemos Europa, acá tenemos África, entonces sigue siendo pandemia. Otros 5 millones de muertos en el Imperio Romano. Ya un poquito después, por ahí en el 400, pues ya se acabó el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó? Para estas épocas que aparecen aquí, ¿sí? Ya todo lo que fue el Imperio Romano se dividió en subimperios. Entonces hay los reyes del Imperio Austrohúngaro, los de los normandos, de los vikingos, bueno, imperios. Hasta ahora hay reyes, ¿no? Hasta ahora hablamos de la reina de Inglaterra, del rey de Austria, bueno, pues aunque ya no como con el mando que tenían en esa época. En esa repetición, miren que no fue repetición, sino pues ya lo que llamaron la plaga de Justiniano, uno de los emperadores, aunque todavía existía el emperador romano, pues no mandaba en todo. Habían reyes por ahí, ¿no? Y fue la primera llamada peste bubónica, producida por una bacteria. Miren que a veces son virus, a veces bacterias. Esta es Yersinia pestis, una bacteria. ¿Sí? Y pues claro, África, Asia, Europa, ya más población, pues miren la cantidad de muertos. 30 millones de muertos. Prácticamente
el 40% de la población de ese tiempo se murió. ¿Sí? Eso es bastante. Imagínense aquí en Colombia se mueran 16 millones de personas, o en el mundo 7 por 4, 28, 2.800 millones de personas. Una cosa bravísima sería ahora. Y pues claro, en ese tiempo las cosas eran complejas. Pero miren que 8 siglos quizás después, otra vez el mundo y el viejo continente padeció la misma plaga, ¿sí? Se llamó peste negra, ahora sí, es la misma, producida por Yersinia pestis, la misma bacteria, ¿sí? Y más que todo en la contabilidad que hacían en Europa, extinguió el 60% de la población europea, 200 millones de personas muertos. Entonces, pues esta es la pandemia más grande que ha existido en cuanto a muertes, ¿sí? Y pues claro, en estas épocas de pandemia, pues uno se pone a pensar cosas un poco diferentes a las que piensa usualmente. Uno un día piensa que va a ir a la universidad, como les pasó a ustedes, cuando digan, no, hay que encerrarse. Algo que posiblemente se repite cada varios siglos. O sea, ustedes tienen buenos cuentos para contarles a sus nietos o a sus bisnietos, lo que sea. La idea es que uno piensa cosas aquí y como decía alguno de ustedes en uno de sus ensayos, las épocas de crisis como estas pandemias sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Y pues uno a veces se acuerda más de lo peor y es bueno que nos sirva de ilustración. ¿A qué me refiero con esto? Miren esta pandemia tan grande donde todo el mundo sabía que, miren, 60% de la gente se moría, más de la mitad. Entonces, ustedes saben el cuento de desde por acá, desde la época del Imperio Romano, desde antes, los cristianos, los judíos en ese tiempo, siempre fueron asediados por el faraón egipcio, que tenían que huir a la tierra prometida, después los agarraron en el Imperio Romano, muchos siglos después, les mataron a su líder, que era Jesucristo. Esta gente se dispersó por todo el continente antiguo, ¿cierto? Entonces, claro, esto estaba lleno de judíos, de hecho hay judíos en todo el mundo, ahora, pero en ese tiempo, pues más que todo en Europa. Y había una cosa especial, los judíos casi no se enfermaban, es decir, se enfermaba más la otra gente, pero los judíos no. Entonces, como el humano es así, siempre tiende a pensar lo más malo, les echaron la culpa a los judíos. Claro, como ellos no eran nativos de ahí, sino que habían venido de otros lados, estos son los culpables. Así como podríamos decir ahora, no, es que los que trajeron eso fueron los venezolanos, ya que uno escucha mucha pendejada sobre los venezolanos en la radio y en la televisión. Miren lo que es la mente de especial. Entonces acá le achacaron la pedrada a los judíos y entonces los perseguían y bueno, ellos siempre fueron perseguidos en otras épocas, hasta que ahora ellos son los que persiguen a los palestinos. Bueno, la historia da vueltas. La idea entonces es que analizando, pues uno ya, después de la historia, ¿por qué los judíos no se enfermaban? Lo que pasa es que el libro sagrado de ellos, que es la Torá, los obliga a bañarse diariamente. En cambio, el resto de europeos se bañaban de vez en cuando. En esos climas que eran fríos en esa época y hasta ahora son fríos casi todo el año, pues la gente poco se baña. Nosotros sabemos que el baño, pues obviamente, elimina microorganismos. Entonces, pues ustedes dirán, pero qué ignorantes no saber que el bañito era el que servía. Pues miren, que para esa época no se conocía la existencia de los microorganismos. Ya fue muchos siglos después, varios siglos después, que Pasteur vino a decir cómo inactivar a los microorganismos. Entonces, pues, obviamente por ese lado no se los podía culpar, pero sí salían cosas complejas. En este tiempo, un escritor, porque siempre hay gente que reflexiona, Giovanni Boccaccio, un italiano, porque pues los golpeó mucho en Italia, escribió una novela que se llama El Decamerón, luego les comento. Pues eso para rescatar que también hubo cosas buenas. Poco después, ya cuando se conocía el Nuevo Mundo, porque en 1492, acuérdense, el descubrimiento de América, pues vino la conquista,
vino Hernán Cortés a México, así se llamaba México en ese tiempo, Tenochtitlán, y pues claro, ellos traían viruela de allá. La viruela era conocida desde por acá, miren, del Imperio Romano, en el viejo continente, pero los habitantes de acá que vivían desde mucho antes que esta primera pandemia, vivían acá en América, pues su organismo no estaba adaptado a esos nuevos microorganismos. Entonces, los aztecas se enfermaban y morían y pensaban que era castigo de los dioses y entonces se dieron, aunque eran guerreros, se dieron en la conquista. Era un imperio grande, el imperio azteca. Pero miren, les mató 6 millones de aztecas la viruela. Y claro, pues eso favoreció la conquista de los españoles. Aquí lo que estamos viendo también es otra cosa que está pasando. A medida que la gente se desplaza y crecen las poblaciones, miren que también crecen los números de muertes. Es decir, las epidemias y pandemias pues, se transmiten, es porque hay movimientos de personajes. Es decir, si los españoles no hubieran venido a traer la viruela, pues no se habría muerto todo ese poco de aztecas acá. Pero bueno, no hubiera sido ellos, hubieran sido otros, pues ya saben en qué estamos ahorita. Ahorita es muy fácil viajar. Bueno, en el siglo XIX hubo una serie de pandemias, ¿sí? Varios, con algunos años de diferencia. Estas eran de la enfermedad que se llama cólera, y la cólera es producida por una bacteria, el vibrio cólera, ¿sí? Se originaban en India, pero pues como ya había comercio mundial, pues esto se expandió por todo el mundo. De hecho, todavía hay casos de cólera en algunas partes. Hace como unos 4 años hubo un brote epidémico de cólera en Perú, mató a algunas personas. Miren que aquí la flechita indica que esto sigue creciendo. Bueno, ¿y por qué sigue creciendo esto del cólera? ¿Qué es que no hay contra eso? Cólera es una bacteria, hay obviamente, digamos, antibióticos. Pero pues si las regiones no tienen servicio de salud, como puede suceder en partes del Perú, como sucede en Colombia, que la salud no es gratuita para todos, sino que es prácticamente pagada, sí, entonces pues obviamente habrá gente que va a morir. Pues bueno, eso es lo tenaz de esta parte. Pero lo interesante aquí es que ustedes conocen que nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, escribió una novela que tituló El amor en los tiempos del cólera. O sea, ya por acá les había hablado de Boccaccio, que escribió algo. Bueno, que García Márquez no vivió acá, pues se inspiró en ese tiempo para relatar, quizás se inspiró en Boccaccio, sobre la historia de amor de dos personas que desde jovencitos se quisieron, pero que no pudieron estar juntos sino hasta cuando ya eran ancianos. Es una historia muy bonita. Pero entonces, cuando ya están en eso, está la tremenda epidemia de cólera y pues la gente se está muriendo, pero ellos se van en una embarcación río arriba y río abajo por el Magdalena hasta que la vida se les acabe y libres del cólera, pues. Es una opción que ellos tomaron, que va a ser parecida a la que relata este señor acá en el Decamerón. Pero pues la novela pues es magistral. Saltemos al siglo XX, 1918-1920, una pandemia que se llamó la gripe española producida por el virus de la influenza H1N1, quizás el mismo de acá, porque los virus siempre han estado y siempre estarán. ¿Sí? Ahorita comentamos algo sobre eso. Bien. Se originó en Estados Unidos, estaban en la Primera Guerra Mundial en este tiempo. Una guerra bien tonta que estalló por una pendejada, pero dejó incubado para la segunda, imagínense, y eso mató gente también. Pero miren que en la Primera Guerra Mundial, solo por el virus se murieron 50 millones de personas. Los pobres españoles cargan con el estigma de que se llamó gripe española, lo que pasa es que ellos la reportaron, pero venía de Estados Unidos. ¿Sí? Es como si ahora le llamáramos el coronavirus colombiano, una cosa así, o brasilero, cuando vino de otro lado. ¿Sí? Bueno, otra vez las migraciones de las poblaciones son las que predisponen a esto. Vean, en 1981
seguramente existían sus papás o sus abuelos, yo estaba ahí, ya era adulto en ese sentido, nos decían que esto iba a extinguir toda la humanidad, la pandemia del SIDA, sigue siendo pandemia, hasta hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha encontrado una vacuna para eso. ¿Sí? Se originó en el África, aquí la epidemia se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el virus es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Sí? Miren que llevamos 35 millones de muertos y sigue creciendo. Entonces, hoy en día sabemos cómo hacerle un poquito de frente a esto, ¿no? Pero es que al principio eso fue una cosa que cogió mucha fuerza y otra vez los prejuicios de los humanos, que es bueno comentarlos. ¿A qué me refiero? Que en los años 80, pues los gobernantes del mundo, mirando quiénes eran los que estaban muriendo, hicieron como la propaganda de que eso mataba a homosexuales, drogadictos, negros, y no más. Entonces ellos como que consideraron que eso no era importante pararle bolas porque pues, era mejor que la humanidad estuviera sin negros, sin homosexuales y sin drogadictos. Eso pensaron. Pero el virus no iba a hacer esa distinción. Y obviamente empezó a morir mucha gente, por eso es que el número se creció. Y no se empezó a hacer investigación y a hacer lo que se tenía que hacer como se está haciendo ahora. Entonces miren que fueron los prejuicios. Otra cosa que fue aquí, que es algo parecido a los prejuicios, que son las creencias, también influyó en que se creciera tanto. Durante la segunda mitad del siglo XX, pues la Iglesia Católica se ha estado expandiendo bastante hacia el África. El África más que todo eran comunidades musulmanas. Entonces la Iglesia Católica en su labor de catequización fue allá y pues hay mucho católico en el África, empezó a crecer esas poblaciones. Y entonces la religión católica, ustedes saben, prohíbe el uso de los preservativos. Entonces a todas esas comunidades católicas del África, con la prohibición del uso de preservativos, pues el virus le dieron papaya para que se propague más. Ahí tiene su culpita otra vez la religión católica que siempre han tenido, y muchas religiones tienen ese problema por sus creencias. Tratan de ir a hacer el bien evangelizando, pero llevan otras cosas que son peligrosas, ¿cierto? Son cuestiones de prejuicios. Y hoy en día, bueno, ¿qué prejuicio? Adelantándonos un poquito, pero aquí también hay prejuicios en esta pandemia. ¿Cuál? Cuando llegó a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dijo, no, eso es una gripita nomás. ¿Sí? Lo mismo dijo el presidente de Brasil, Bolsonaro. No, eso es una gripita. La alcaldesa de Bogotá, eso es una gripita. Y pues, ¿cuál es el resultado? Estados Unidos y Brasil son los que más muertos le han puesto a la pandemia como países. Y de las ciudades que más muertos tienen en el mundo está Bogotá. Pues miren que son cosas como por ese estilo. Aunque el presidente nuestro no haya dicho que era solo una gripita, pues ha dado las órdenes como si lo fuera. ¿Por qué? Porque dejó abiertos los aeropuertos, porque promovió el comercio, porque no dio una renta básica para que las familias que viven de la economía informal puedan subsistir a esto, y pues seguirán días sin IVA, ustedes se han dado cuenta de eso. Entonces, pues esas decisiones irresponsables nos tienen ya en Colombia, tenemos casi 40.000 muertos. Es una cosa bastante grande para un país del tamaño del nuestro, de la población que tenemos. Entonces, esa reflexión, miren, como para que reflexionemos sobre los prejuicios y también para que reflexionemos sobre el tipo de gobernantes que queremos tener. Otro dato interesante que hay es que los muertos que hay en Colombia son de los estratos 1, 2 y 3, con más del 90%. Es decir, estratos altos pues tienen con qué pagar su medicina prepagada y pues no perecen tanto. Pero los que no tienen acceso a buenas condiciones de salud pues son los que se mueren. ¿Qué estarán pensando? ¿Acabar con los pobres, con los ancianos? No sé. Hay prejuicios de todas maneras y hay irresponsabilidad y eso hay que tenerlo en cuenta para cuando uno elige gobernantes, pues que en realidad nos representen a todos. Pues miren las reflexiones de las que decía que podemos sacar de aquí. Avancemos un poco en el tiempo.
Pasamos ya al siglo XXI. Ustedes ya habían nacido, pero no se han de acordar. Bueno, algunos de ustedes pues ya habían nacido aquí. ¿Sí? Hubo una epidemia de SARS, síndrome respiratorio agudo severo, en la China. ¿Sí? En ese tiempo fue por un coronavirus como el de ahora. Se llamaba SARS-CoV, el virus. ¿Sí? Y pues en ese tiempo alcanzaron a haber 8.000 muertos en la China. Esta fue epidemia, no pandemia. ¿Sí? Y aunque tenía una mortalidad bastante alta, pues la supieron controlar. ¿Sí? Y no se alcanzó a hacer pues pandemia, porque si se hubiera ido a otros países hubiera sido pandemia. Entonces, en ese tiempo, ¿y por qué no se fue a otros países? Digan ustedes. Bueno, resulta que en el 2002 la China no era la potencia económica mundial que es hoy. ¿Y eso qué tiene que ver? Dirán ustedes. Pues acuérdense, los imperios son los que se expanden. Hoy en día ya los chinos viajan mucho por el resto del mundo porque tienen plática, porque son una economía pujante. Entonces sí se pudo esparcir el virus, el de ahora. ¿Cierto? Esa es la diferencia que hay. Bueno, en el 2012, aunque no está en el cuadrito, hay una epidemia que se presentó en Arabia que se llamó MERS, es decir, las mismas letras pero con M, del Medio Oriente, síndrome respiratorio del Medio Oriente, también producido por un coronavirus, ¿sí? Y bastante mortal, como el 30% fue allá, ¿sí? Solo que fue prácticamente un brote, no alcanzó a ser ni epidemia, es decir, hubo pocos casos, entonces no hubo muchas víctimas que lamentar y afortunadamente se contuvo, ¿sí? Bueno, pasemos al 2009-2010, quizás se acuerden ustedes de esto. Hubo una pandemia de gripe A, del virus, mismo virus de la influenza H1N1, de aquí, de la gripe española de hace un siglo y de hace, ¿cuántos? 14 siglos también, ¿cierto? Esta se originó en Estados Unidos y pues en varios países tuvo muertes también hubo acá en Colombia, 575.000 muertos. Entonces, de hecho, pues estas cosas se podían como más o menos ver. Hubo una reunión el año pasado, ¿sí? Ustedes conocen a Bill Gates, el dueño de la Microsoft. Él tiene una fundación donde estudian el comportamiento de los virus y le meten plata a eso, ¿sí? Ellos estaban diciendo que iba a haber una próxima pandemia, lo dijeron el año pasado. Pensaban que era de esta, sí, porque es la que ha venido repitiéndose mucho. Cuando de repente llega y sale una que no es. Y de octubre a noviembre, en un mes de lo que lo dijeron, apareció, pero con otro virus. Y entonces es la que tenemos ahorita, la pandemia de la COVID-19, producida por lo que primero llamaron el nuevo coronavirus del año 19 y ahora se llama el SARS-CoV-2, pues va a seguir esta misma nomenclatura. ¿Sí? Y pues este dato está desactualizado, ya estamos en 1.500.000 aquí. Y pues ojalá no crezca mucho más. ¿Sí? Por acá, pues estos puntos suspensivos indican que la cosa no va a quedarse allí, porque esto es algo que se ha venido repitiendo. No importan los avances tecnológicos, siempre va a suceder. Por eso es que están diciendo, el mismo Bill Gates dijo en la semana pasada con sus científicos que en 30 años tiene que haber otra. No exactamente en 30 años, dentro de los siguientes 30 años, puede ser antes, porque imagínense que estaban esperando otra y se les coló esta por aquí. Entonces, pues el panorama así visto, como que asusta, ¿no? Pero veamos que eso tiene sus cosas que es importante analizarlas, reflexionarlas y saber cómo enfrentamos esto. Hay gente que está preocupado por esto. ¿Y ahora qué sigue? Estamos cerca de la Navidad, ¿sí? Que hay que estar en familia, reunidos, que hay que hacer las compras y ya saben las aglomeraciones lo que implica, ¿sí? Pero pues obviamente tenemos que reflexionar otras cosas también. ¿Vamos a salir así a hacer compras? Es decir, con escafandra o cómo es que es la cosa. Lo que sí sabemos es que no será la última pandemia y obviamente tampoco fue la primera. Es decir, tendrán que venir. Es decir, nuestra conducta tiene que cambiar. Y bueno, ¿y cómo la vamos a cambiar?
¿qué vamos a hacer? El susto que da, ¿no? Miren lo que decía Gabriel García Márquez en la novela. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Le decía el enamorado a la enamorada. Pues claro, ellos estaban en su cuento ahí, río arriba, río abajo, sin acercarse a las orillas, porque si se acercaban, tenían un barquito, pues, tenían provisiones y estaban ahí retirados. Estos señores, miren, en la época de Giovanni Boccaccio, hicieron algo parecido. Bueno, no, en realidad, pues la novela es lo que relata eso, ¿no? Escrita en esa época. Él propone que 10 jóvenes, así como ustedes, 10 jóvenes, 5 muchachos, 5 niñas se retiraron a las afueras de la ciudad a librarse del contagio. Ellos sabían que estaban y a contarse cuenticos y a tocar música y a pasarla chévere, pues como ustedes ven allí, ¿cierto? Y evitar el contagio. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que cada uno, como eran 10, tenía que contarse en ese tiempo que ellos estuvieron allá en ese retiro, 10 cuentos. ¿Cuentos de qué? Cuentos de historias de amor y cosas divertidas, más divertidas que las que contamos hoy en día. Y ese listado de cuentos, pues no es un listado, son los cuentos que están en el Decamerón de Boccaccio. Él, pues se escribió esa novela, se imaginó esa situación. Entonces miren alguna de las frases que salía de ahí del libro. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Acuérdense que él estaba en el contexto de la pandemia. ¿De qué es que se puede arrepentir uno ahora? Pues de no haber sido buen hijo, de haberle respondido mal al papá, de qué sé yo, de no haberle dicho a ese chico que lo quiero, esa chica que la quiero, cuando habrá otro que sí se lo dice, y bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Porque eso lo pone a uno a pensar, ¿sí? Cosas que dejé de hacer y no hice. La idea es no arrepentirse. Por eso es que García Márquez, yo pienso que se inspiró en esto, que es como más viejo. Entonces, bueno, dirán ustedes, bueno, pero entonces es que nos vamos a morir todos. Bueno, no. Aunque la pregunta dice, acuérdense que esto era una pregunta, que si la COVID-19 era un cisne negro. ¿De dónde viene eso? Hubo un señor que escribió una novela que se llamó El Cisne Negro. ¿Y por qué les puso ese título? Pues porque en Europa se pensaba, cuando alguien decía, uno se inventaba un cuento inexistente, una fantasía, algo que no existe, eso que estás diciendo es un cisne negro. Bueno, él escribió ese libro, no es una novela, es un libro más o menos documental porque es de un economista. Habla sobre cosas estadísticas. Nassim Nicolás Taleb. ¿Sí? Fue tan muy importante, causó tanto revuelo el libro que fue traducido a todos los idiomas. ¿Sí? Aquí está una versión en chino, por si quieren chino, pero si lo quieren en español, pues aquí está. ¿Sí? El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Entonces simplemente les digo estas cositas rapidito para que lo vayan pensando. Al final ustedes deciden si es o no la COVID un cisne negro. ¿Qué es el tal cisne negro? Vamos a ver. Entonces aquí está este señor, que les decía. Él define un cisne negro como un evento extremadamente raro. Raro que no se nos ocurriera que pueda suceder. Está fuera de nuestras expectativas normales. Sí, pues ¿qué se nos iba a ocurrir que iba a haber una pandemia de COVID? Podría ser. Sí, no les estoy diciendo que sí lo sea. Bueno, pero es tan raro, pero ocurre. Y cuando ocurre, pues produce un tremendo impacto. Pues claro, ¿cómo ha impactado la economía? Uy, esto parece ser un cisne negro, dirán ustedes. Bueno, irán pensando porque es que hay cosas que tiene que cumplir con todas estas cosas, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, ¿y es que siempre van a ocurrir estas vainas así? Pues sí, puede ser el derrumbamiento de las Torres Gemelas, el meteorito que hace 60 millones oscureció la Tierra durante tanto tiempo, más de 2 años, y se extinguió como el 80% de las especies y no quedó ninguna de las especies de dinosaurios grandes. Uy, eventos caóticos. La explosión de la planta nuclear esa de allá por el tsunami en Japón en el 2011. ¿Sí? Cosas así, de impacto tremendo que uno no se espera. ¿Sí? Pero bueno, pueden ser cosas benéficas también. La invención del Internet. Imagínense, yo estoy hablando con ustedes aquí y estamos haciendo como una charla
cuando eso hace 30 años, eso no se podía. Acaba de estar allá juntos y bueno, que ustedes puedan con un celular comunicarse de aquí al otro lado del mundo y saber qué está comiendo su hermano que está por allá en la China, etcétera. ¿Sí? Imagínense la invención de la rueda, cómo cambió todo, la domesticación del fuego, la domesticación de las plantas, que cambió nuestro estilo nómada de vivir a un estilo que favoreció que se presente la civilización, porque eso vino de ahí, de la agricultura. Imagínense, fueron eventos así, tipo impredecible, pero muy importantes. Ya cuando suceden, el humano se explica, dice, es que sí, eso, claro, sí, el tsunami fue por un terremoto, bueno, tal cosa. Y que no, es que los gringos le hicieron la vida imposible a los árabes, entonces ellos les chocaron unos aviones en las Torres Gemelas, y bueno, se explica uno las cosas. Pero una vez pasa, antes de que suceda, pues qué explicación va a haber. ¿Sí? Entonces la idea es que el hecho sea impredecible. Hay cosas que sí son predecibles. Entonces, ese es como lo que dice él ahí. Pero no solo son eventos, en el mismo libro él lo dice, no solo eventos así grandes como está acá. Claro, una pequeña cantidad de cisnes negros está en el origen de casi todo lo concerniente a nuestro mundo, lo que les enumeré ahorita, ¿no? Desde el éxito de las ideas, el nacimiento de las religiones. Si no hubieran matado a Jesucristo, chao, religión cristiana. Si no hubiera habido el Big Bang, nada, universo. ¿Sí? Si el espermatozoide que ustedes fueron no hubiera sido el que fecundó, pues ustedes no estarían aquí. Hubiera sido alguno de los otros millones que hubo ahí. Entonces miren que hasta en la vida personal hay cosas. Si yo en vez de haber entrado a estudiar agronomía hubiera recibido una beca y me hubiera ido a la China a estudiar alguna cosa, astronomía o lo que sea, pues eso hubiera cambiado mi vida personal también, con alto impacto, no solo para mí, sino para mi familia. Es decir, a eso se refieren los cisnes negros. Entonces ahorita sí metámonos un poquito más en el asunto técnico de la COVID. Bueno, en primer lugar, pues sabemos que hay países, los más oscuritos, donde más casos hay. Estados Unidos, obviamente, Brasil, la India, ahí está Colombia entre ellos. ¿Sí? Y comparemos, estas cifras están un poquito desactualizadas, pero ayer está esto, hoy cuesta un poco más, pero las dos potencias mundiales, la China y Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poquito mejor economía, un poquito más plata que China. China tiene mucho más gente. ¿Sí? Entonces, ellos son 1.600 millones, Estados Unidos no alcanza a ser 400 millones. Entonces, miren cómo es el comportamiento allá. Esta escala que ustedes ven aquí me va a medir el número de casos diarios que se están presentando o que se estuvieron presentando. ¿Sí? Mientras en China se presentaron como 15,000 casos, ¿sí? Porque esto es CAES, kilo es 1,000, 15,000 máximo, pero en una época bien, un solo día fue este. Pero en los otros días, miren, esto es lo típico del pico del que tanto hablan. Bajaron ese pico y en marzo ya no tenían uno que otro casito de personas que venían de otras partes del mundo, lo mantuvieron así en ceros, algún casito aquí, de pronto ahorita con el rebrote vuelve a subir un poquito, pero miren cómo lo tienen de controlado. Estados Unidos, no, llegó un poco más tarde a América, ¿sí? Marzo, acá les empezó como en diciembre. Y pues bueno, empezó a subir. Dijeron, no, es una gripita. Listo. Se mantuvo alto. Otra cosa, miren, aquí la escala, aquí va a 20,000, acá va a 200,000. Es decir, es 10 veces más grande esta escala que la de acá. Sí, esto es inmensamente más que esto de acá. ¿Sí? Y nunca bajó. Es decir, acá en Estados Unidos no hubo el típico pico. Esto se mantuvo en meseta. Sube a ratos, tiende a bajar, pero se mantiene alto, miren. Y ahorita está el rebrote. Creo que los casos están trepándose más ahorita. Si ustedes dirán, bueno, ¿por qué esas diferencias? China tiene más gente y si el virus le gusta a la gente, pues debería haber más en la China. Pues obviamente la forma de asumir cómo se va a enfrentar la pandemia es distinta. Razones, varias. Esto es una gripita. No, esto es serio. A encerrarse todo el mundo. Acá diferente, ¿cierto? Otra cosa, la salud es obligatoria, es gratuita, es un servicio público en China. Si ustedes recuerdan,
En 10 días hicieron un primer hospital, después hicieron más hospitales. Ah, claro. Acá en Estados Unidos no, porque la salud es como en Colombia, es prácticamente pagada. Y solo perecen los que no tengan cómo pagarla. Sí, entonces esto grande, grande, pues miren cómo los tiene, porque el virus va a seguir circulando. Entonces miren en cuanto a cifras. En China no llegaron a 100,000, Estados Unidos ya pasó de los 13 millones, creo que ya pasó de los 14 en la última. ¿Sí? Muertes, 4,700, y este ya está como en 300,000 en las últimas en Estados Unidos, pese a que tienen mayor economía, pero mayor economía ¿para quién? Pues obviamente no va a ser para la población en general, ¿sí? De hecho, pues son dos formas de asumir la pandemia. Comparemos otros dos, Francia y Reino Unido. ¿Okay? Aquí más o menos las escalas son prácticamente equivalentes, no sé si las alcanzo a ver aquí, un poquito menos acá en Francia, acá es un poco más alta en Reino Unido. Francia, típico pico, la pudieron contener, pero obviamente llegó el rebrote ahorita, de agosto para acá. Entonces esto está creciendo. En Francia estos picos fueron grandes, grandes, casi 100,000 contagiados al día. Pero entonces aquí son un poco más en Reino Unido. ¿Qué diferencia hay con Reino Unido? Aquí los encerraron, acá Boris Johnson dijo, no, eso dejemos que la gente se contagie y entonces cuando hay hartos virus en la población se presenta la inmunidad de rebaño. Quiere decir que cuando hay muchos contagiados, pues el virus lo va a controlar la población misma, hasta que él mismo se contagió y se asustó y bueno, empezaron a tomar medidas restrictivas, pero miren que avanzó más. La escala es más grande que acá y miren cuántos, ¿sí? Y no bajó tanto, pues como si bajó en Francia. Y ahorita, pues, vuelve el rebrote. Como ustedes ven, hay más área aquí que acá arriba, pese a que la escala, pues, es más grande, todavía debería verse con más. Entonces, ya pasan de los 2 millones ambos, este también pasó, ¿sí? Miren otra cosa que es importante destacar. Aunque el número de muertes es parecido, lo que sea, el porcentaje fue mayor en Inglaterra que en Francia. Ustedes dirán, ¿es que Inglaterra es más pobre que Francia? No, no es eso. Es que sí, hay muchos casos, pues no pueden atender a todo el mundo y habrá gente que necesita respirador. Si hay 10 respiradores, llegan 20 pacientes, pues 10 se tienen que quedar sin respirador y se van a morir. Ah, caramba, entonces también tiene que ver cómo se enfrente la pandemia. Si hubieran hecho la restricción, pues hubieran tenido cómo responder. Ese es el asunto. Y aquí se ve mejor este efecto. Dos países hermanos que son Noruega y Suecia. Hermanos como quien dice Ecuador y Perú, ahí junticos. ¿Sí? Más o menos la misma cultura, la misma cantidad de dinero, socioeconómico, nivel socioeconómico igual. ¿Sí? Pero miren las escalas también. Noruega solo llega a menos de 1,000. En cambio, Suecia hasta 20,000. Es decir, esto que se ve chiquito aquí es mucho más grande porque es 20 veces más que acá. Entonces, miren qué pasó. Típico pico en Noruega, encerramiento, aislamiento, y ahora sí, pues obviamente no se pueden escapar del rebrote en el que estamos. El rebrote es más grande que el pico siempre. Ojo con eso, que nos va a pasar a nosotros y ya viene para acá. De hecho, ya están subiendo acá en Colombia. Miren lo que pasó acá en Suecia. Ellos dijeron, también le apostaron a la inmunidad de rebaño. No, que todo el mundo haga su vida normal. Listo, esto nunca bajó. Pero aquí en junio ustedes ven una leve baja. ¿Qué fue que pasó? El ministro de Salud confesó que se había equivocado y que eso de la inmunidad de rebaño no existía para este virus, pidió perdón a su país, a la comunidad internacional, trataron de imponer medidas restrictivas, bajó un poco, pero obviamente están partiendo de una base mayor, acuérdense que la escala es mayor, y están enfrentando un rebrote mayor, de tal manera que miren, este día tienen como 160,000 contagios, cuando el más alto de acá es como de 700 nomás. Pues claro, están enfrentando un rebrote más grande, ¿sí? Solo la diferencia, los hospitales, los mismos, la misma dotación, la misma infraestructura, la misma capacidad de los médicos,
pero otra vez solo 1% se mueren acá contra 3.2% en Suecia, porque lo que les decía, si me llegan demasiados pacientes, no puedo atender todos por buena tecnología que tenga. Entonces, la manera de asumir y enfrentar la pandemia sí es importante, ¿sí? Y pues no se nos podía escapar esta comparación, Colombia y Venezuela. Otra vez, mi escala de Venezuela, 1.5K, 1500. Colombia, 15,000. Esto es 10 veces más grande que esto. Imagínense esta mancha 10 veces más grande. ¿Sí? Parecido, eso sí. ¿Sí? Pero 10 veces más grande. Que pareciera que está descendiendo, pareciera, pero les cuento las últimas cifras que no están aquí. Estamos subiendo. Llegamos en algún momento como a 15,000 diarios. Habíamos bajado como a 4,000, pero en estos días estamos teniendo por ahí por el orden de los 10,000, porque viene el rebrote aquí. ¿Sí? Otra cosa, Venezuela no llega a los 100,000. Hace rato que pasó el millón Colombia. ¿Sí? 830 muertos contra 37,000 acá. Porcentaje mucho mayor. ¿Cómo así otra vez? Venezuela es más pobre que Colombia. Sí, tendremos mejores hospitales, mejores médicos y todo, pero pues no nos damos abasto para eso. Sí, entonces por eso nuestra mortalidad es mayor. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Miren que no es la cuestión de la riqueza, ya lo vimos en varias comparaciones. Es que acá también usaron medidas restrictivas, no dejaron abiertos aeropuertos, no hay días sin IVA, hay renta para los que se quedan encerrados y pues obviamente el sistema de salud es gratuito, no lo es acá. Entonces, pues ya sabemos quiénes pagan el pato acá, estratos 1, 2 y 3. Y finalmente, esta comparación para pasar a otra parte, entre el mundo y Colombia, pues veamos la cifra grande. El mundo está en una mortalidad del 2.4% y Colombia 2.8%. Es decir, un país que esté por encima del promedio mundial está mal. Así el presidente todos los días diga que estamos haciéndolo bien, no lo estamos haciendo bien. Sí, ya vimos Venezuela está por debajo, es un país pobre. Si nos comparáramos con Uruguay o con Cuba, estaríamos peor, porque ellos le han hecho una mejor manejo. Y pues Cuba hasta vacuna ya tiene. Y pues nosotros parece que la vacuna nos va a llegar de última, según los negocios que ha hecho el presidente. No fue capaz de lograr un buen puesto entre los países mundiales. Bueno, por ahorita estamos por aquí con 1,300, un poco más acá. Estuvimos de quintos, ¿sí? Después de Rusia, pero como vino Reino Unido, Italia, Francia, se volvieron a meter acá, España, por el rebrote. Pero una vez el rebrote llega acá, otra vez vamos a ocupar esa deshonrosa posición de acá. Sí, y porque pues no nos van a vacunar tan pronto como se esperaba. Hay países donde ya empezaron, ya ordenaron la vacunación. Rusia ya la empieza esta semana que viene. Bueno, entonces pues les decía, entonces todos vamos a morir. Pues no, muchachos. Miren lo que nos dice esta señora que se ganó 2 premios Nobel, uno en física y uno en química. Ustedes tal vez la conozcan. Es Marie Curie. ¿Sí? Dijo esto, miren, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Es como si nos llegara un mensaje del pasado que nos da alientos. ¿Cómo enfrentamos esto? Pues el conocimiento es el que nos va a ayudar, siempre. ¿Sí? ¿Y qué sabemos? Sabemos que hay un coronavirus, ¿cierto? La formita al microscopio electrónico es esto, por eso es que le llamaron coronavirus. Ya los que le han estudiado la estructura saben que tiene una envoltura y que en la membrana esa de la envoltura tiene unas proteínas especiales que son las proteínas S o proteínas spike o espícula. Proteínas S, importantes porque contra ellas están dirigidas los anticuerpos que vamos a producir una vez nos vacunen. Su material genético es ARN. Acuérdense que dijimos que el ARN es inestable químicamente. Se trata de uno de esos virus que evoluciona con mucha facilidad.
Lo que sabemos es que este virus último, el SARS-CoV-2, vino de los murciélagos. Aquí está la flecha directa, pero también pudo haber venido de este mamífero muy común en el Asia, ¿sí? Porque circula entre los organismos de la murciélago a la civeta, de la civeta al humano. Esto pues para el SARS-CoV-2. En el MERS, en el del Medio Oriente de Arabia, se sabe que provino de los camellos, ¿sí? Aunque el virus puede estar en otros organismos, pues no se ha demostrado que haya transmisión de serpientes o de los pangolines o de acá de los murciélagos a los camellos. Son otras cepas de virus, ¿sí? Entonces, para ubicarlo, pues los virus pertenecen a una treintena de familias distintas, todos los virus que conocemos. Ya cuando ustedes vean sus virus que infectan plantas, pues verán dónde están ubicados los que les toque. Entonces acá sabemos que todos los virus se ubican en órdenes, no reinos, porque pues no lo podemos ubicar en un reino. Podría ser el reino de los virus aparte, ¿no? No sé, eso no se ha acordado todavía. El orden de los nidovirales contiene varias familias, pero la familia Coronaviridae, ya por taxonomía de botánica, ustedes saben, familias de, esta terminación de. Existe la familia de los coronavirus, justamente, que son la familia Coronavirinae, cambia. Aunque hay otras subfamilias, pero no, de esta subfamilia hay 4 géneros de virus y los beta son los que tienen 4 especies. La especie B corresponde al SARS-CoV-2. Es decir, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para saber qué tipo de estructura, cómo se maneja y poder saber cómo lo enfrentamos. El conocimiento, acuérdense, es lo que nos va a quitar el temor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa sabemos? Pues que los virus, y eso vale para todos, no solo para los coronavirus, aunque ahí solo están los coronavirus, esos géneros alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Circulan entre los organismos. ¿Para qué circulan? Pues género beta, que es el que tenemos en este momento, no se quedó en nosotros. Podemos infectar a nuestros animales domésticos. Ya sabemos que hemos infectado gatos, incluso ni domésticos, porque animales de zoológico también se enfermaron por contacto con humanos. Hace un mes hubo el primer reporte de ratas infectadas por humanos y la semana pasada los bisones, que son una especie de bichitos como estos, que dan un pelaje bien especial y la gente usa las pieles para hacer abrigos de bisón. El humano ya los contagió y tuvieron que sacrificar una buena cantidad de bisones en Dinamarca la semana pasada. Es decir, los virus van a circular entre todos los que se ponga en contacto. Y si estamos en montoneras, pues con mayor razón. Este pues se ve que vino del murciélago, pues sí, van a seguir circulando, ¿sí? Y las diferentes cepas, solo que acuérdense que el género beta estamos por aquí, ¿sí? Y que el virus va a evolucionar. Acuérdense de esto, que esto es, así se han mantenido los virus por miles de millones de años circulando entre los diversos organismos que nos llamamos huéspedes, es decir, que les prestamos nuestra maquinaria para que se repliquen, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven aquí es una comparación entre el SARS-CoV-2, los virus de los murciélagos, de donde se supone que salió, y el MERS, el que salió en el SARS del 2002 y el MERS del 2012, el de los camellos, el de los chinos del 2002 y el de los murciélagos de ahora. Entonces miren que esto que está aquí son los genes, los pedacitos de ARN del virus, porque estaba hecho de ARN, pero miren que el valor más alto de coincidencia, es decir, 100% de identidad, el gen E del SARS-CoV-2 con el del murciélago, es decir, el valor más alto lo tiene el del murciélago, por eso es que se sabe que vino del murciélago. Con estos datos, en los libros construyen, aquí al lado izquierdo, esto que se llaman árboles filogenéticos. ¿Y esos qué son? Pues en estas ramitas ustedes pueden ver los virus, entre más cerquita estén las ramitas, más cortica. Vean, 2 de murciélagos juntitos. El nuevo coronavirus, es decir, el SARS-CoV-2, cerquita del de los murciélagos. Pero miren que el SARS-CoV del 2002 está un poco más lejos y el MERS de los camellos un poco más lejos. ¿Cierto? Entonces, por eso es que dijimos que vino de los murciélagos. Ese fue el trabajo que lo mostró. ¿Qué otra cosa sabemos? Esto también ya nos puede dar tranquilidad.
tranquilidad y conocimiento. El virus, la proteína S, una célula nuestra que se va a infectar, que por lo general son células pulmonares. Hay varias células que se pueden infectar, pero vamos a ver por qué las pulmonares más. Nosotros tenemos en la membrana, como vimos en los lípidos, receptores. Este es el receptor de angiotensina 2. Nosotros lo tenemos ahí para regular la tensión sanguínea. En muchas células lo tenemos, ¿cierto? Y el virus, aprovechando ese receptor, se une, hay un proceso de endocitosis, entra el ARN, del que luego se copia varias veces y de ahí se saca esa información que son las proteínas. Tanto ARNs como proteínas se empacan en nuestro retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi y luego en vesículas se hace por endocitosis la salida de nuevas partículas de virus. Puede entrar una, pueden salir cientos de partículas de virus. Si se trata de una célula pulmonar, ahí en mis alveolos, pues esto le queda de papayita al virus, porque está reproduciéndose muy eficientemente, entró una, salen cientos, en cada célula va a pasar. No le importa al virus lo que le pase a esta célula, puede morirse y todo. Pero esta persona dueña de este pulmón, pues habla y en la saliva, porque pues eso viene de allá, salen estas partículas de virus. Entonces pues le queda fácil. De pronto si me infectó el corazón va a ser un poco más difícil que se pase a otras personas. Quizás las que infectan intestino a través de las heces también, si no tenemos buenos hábitos de higiene. Pero este es más complejito porque pues sale a través de la saliva. Lo importante es que conociendo las intimidades de este proceso, pues podemos saber cómo bloquear ese proceso para impedir que salgan nuevas partículas virales a infectar a otras personas, ya sean familiares o no familiares. Entonces eso es importante saberlo. Otra vez conocimiento. Esto también es bueno que lo tengan en cuenta. La pirámide de la presentación clínica, esa es la forma en que le llaman los médicos a los síntomas que uno puede tener. ¿Sí? Entonces, esta región verde grandota de la pirámide, ¿sí?, son las personas que van a tener síntomas leves o no van a tener síntomas. Es decir, el 80%, 80 de 100, ni siquiera se van a dar cuenta algunos de ellos de que tenían el virus, ¿sí? Y que lo están produciendo y lo pueden transmitir. Algunos pueden tener síntomas leves que en la casa se pueden tratar fácilmente. ¿Cuáles son? Pues a algunas personas les da fiebre, a otras les da tos. Miren, con tos, pues el virus garantiza que se puede expandir, que en la tos salen más lejos las partículas. Hay personas que les duelen los músculos, otros se sienten cansados, otros pierden la capacidad de percibir los olores, otros, pues temporalmente, ¿no? Otros se les distorsiona la capacidad de percibir los sabores, es decir, cosas de un sabor les sabe de otra manera, algunos pueden tener diarrea, etcétera. Pero estos, pues algunos pacientes tienen uno u otro, algunos combinación de ellos, pero estas personas, pues en la casa pueden estar tranquilamente y se van a curar. No les va a pasar nada más que tener esa gripa que se tienen que cuidar, porque muchas gripas producen esas mismas sintomatologías, es decir, no es distinguible esta de otras. Hay un 15% de personas que van a tener síntomas moderados y graves, ¿sí? Cuando uno sabe que pasó de aquí a acá, pues de pronto la fiebre es demasiado alta y no se ha quitado en varios días, pero quizás el más importante de los síntomas es que le está faltando el aire. Es decir, que con solo levantarme de la mesa a coger una cuchara para comer, ya estoy agotado, sí, habiendo tenido fiebre o alguna otra cosa. Entonces, en este caso sí hay que ir al hospital donde le van a poner de esos nebulizadores que llaman una mascarita con oxígeno a baja presión para ayudarle a que oxigene. Lo tienen un día y bueno, se recupera y usted sale. Estos se pueden atender o hay gente que tiene los nebulizadores en la casa también. Pueden salir 80-95%. Pero hay un 5% de pacientes que esto es tan grave que son pacientes críticos, toca meterlos a unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Porque pues lo que más está fallando, se sabe,
sí es la parte respiratoria. Entonces aquí le tienen que poner un respirador ya con flujo de oxígeno a alta presión. Ya no es suficiente con una nebulización. Este es un respirador especial, una máquina especial. Y si no tenemos la máquina, si hay 2 respiradores en mi hospital y llegan 5 pacientes, pues esto es lo que ha hecho que de estas personas que llegan, pues algunos se van a morir. Sí, de hecho, así hay respiradores, hay personas que también fallecen. Entonces, miren que estamos en el promedio mundial, ¿no? Entre el 2 y 3%, 2.4 decía, de los infectados van a morir. Entonces, esto a algunos ya nos da mucha tranquilidad. Dicen, se van a morir entonces los viejitos y qué sé yo, la gente que tenga otras enfermedades, pero yo que soy fuerte, yo voy a sobrevivir. No se confíen que eso no es tan así. Ha muerto gente joven también. Sí, es decir, uno no puede ser tan irresponsable en ese sentido. Sí, porque pues yo puedo no tener ni siquiera síntomas, pero si veo que estoy expuesto, tengo que ponerme protección porque en mi casa vive mi abuelito. A lo mejor él tiene alguna enfermedad que ya lo tiene débil y pues cuando uno está débil no va a aguantar una cosa de estas. Sí, entonces miren que es una responsabilidad de todos, no solo de cada uno que lo tome de manera egoísta. Entonces, bueno, otra vez, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos a esperar a ver quién se muere? Eso es más o menos lo que dice este señor, otro escritor, José Saramago. Si a alguno le gusta leer, él escribe una novela que se llama Ensayo sobre la ceguera. Describe en esa novela cómo hay una epidemia de ceguera, la gente se queda ciega y no se sabe por qué. Entonces, lo que describe ahí es el comportamiento nuestro, ¿no? Lo que les decía, los prejuicios y esas cosas. Es interesante, durita, pero interesante. Pues bueno, la idea es que hay que hacer algo, ¿no? Este es un cantante famoso, todavía no, ya está mayorcito, pero por aquí nos dice que no hay que esperar a que la gente se muera, que se muera alguien en mi familia para saber el peligro que corremos. Sí, hay que hacer algo. Esto es parte de una canción que él tiene. Y bueno, la idea es que sabemos, nuevamente el conocimiento nos dice que sí, que no nos podemos quedar de manos cruzadas. Entonces miren, aquí hay 2 cosas. Sabemos que en la saliva nosotros producimos partículas de salivita donde van virus. Entonces a estas gotitas de más de 300 micrómetros las llamamos gotículas. No sé si ustedes han visto que cuando uno habla con un amigo y el amigo grita, pues nos echa partículas de saliva en la cara y uno las puede sentir. Lo que pasa es que como son tan grandecitas, más o menos antes de 1 metro ellas caen al suelo. ¿Sí? No van a pasar de más allá. Nosotros por eso es que sabíamos en abril de este año, ¿sí? Que con una distancia de 1 metro o de 1,5 metros era suficiente, ¿cierto? Y que solamente se debía poner el que es el tapabocas la persona que estaba infectada. El que no estaba infectado no lo necesitaba, decían. Pero resulta que las investigaciones de los meses posteriores encontraron que también producimos unas partículas que se llaman aerosoles, más chiquitas y que pueden permanecer circulando en el ambiente, si es que es un ambiente con aire circulado, como por ejemplo un avión, una oficina con aire acondicionado, calefacción, un bus, o si por ejemplo la persona no solo habla, sino que canta o grita, como estaría yo haciendo en este momento si estoy ante todos ustedes si fueran 60 en presencial. Entonces esto ya pasa una buena cantidad de espacio y estas partículas pues pueden infectar. Pero ustedes se acuerdan que en Pasto se infectaron todos los de una oficina hace como unos 4 meses, la oficina de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque estas partículas circulan. Por eso es que uno no puede asistir a misa. Y si van a hacer ceremonias de primeras comuniones, pues tienen que hacerlas al aire libre, no encerrados, porque en los ambientes que no son aireados, estas partículas que también llevan virus, pues también nos pueden infectar. Entonces, pues claro, este conocimiento es valiosísimo porque es la principal arma que tenemos contra el virus. Entonces, imagínense esta situación. Esta señora contagiada, este señor se protege, aunque pues por los ojos también podría entrar.
De hecho, pues no es lo común, todo el mundo anda con tapabocas, ¿cierto? Pero un médico que está expuesto a que el paciente tosa, pues tiene que tener mascarita adicional. Y con todo se nos están contagiando los médicos, pues allá donde hay tanta gente así. Entonces, miren, esta señora no tiene nada de protección, ¿sí? Si está a menos de 2 metros, como a veces sucede, y pues ella está contagiada y no lo sabe, puede ser asintomática, no importa que uno sea asintomático, hay que ponerse tapabocas. Miren que el efecto es dramático y pues obviamente se protege y pues esta persona estaría menos protegida, pero tiene que hacerlo. Esta era la recomendación de antes, que solo él el infectado, claro, las partículas grandes se quedaban acá, pero los aerosoles pasan, ¿sí? Y pueden llegar acá. Entonces ese conocimiento fue muy importante. De hecho, sigue funcionando adicionalmente con el otro, de que uno llega a la casita, pues tiene que lavarse bien las manos antes de comer o no comer cosas en la calle. Lavarse las manos muchas veces. El jabón desintegra las partículas virales, lo sabemos. Entonces, este señor, Albert Camus, o Albert Camus, como se dice en francés, escribió esta novela que se llama La Peste. Esta relata justamente lo mismo que estamos viviendo ahora, solo que era en una ciudad. Por allá en el año 1945 lo escribió. Hubo una epidemia allí. Entonces, el comportamiento de la gente ante la infección que tenían. Por eso es que él dice algo parecido a esto. Lo que es natural es el microbio. Es decir, era un microbio, no se sabía cuál era en ese tiempo, ni virus, ni bacteria. Acá ya sabemos que es un virus, ¿cierto? Lo demás depende de nosotros, dice él. Conservar nuestra salud, nuestra integridad, nuestra pureza. Todo es el resultado de nuestra voluntad. De una voluntad que no debe detenerse nunca. Es decir, que porque en la televisión dijeron que ya estamos bien, ya para qué me voy a poner ese tapabocas. Eso uno siente que se asfixia, porque hay gente que lo dice. O hay gente que dice, no, es que eso nos quieren es quitar la libertad y nos quieren obligar y nos van a meter a través de la vacuna, nos van a meter la información del comunismo, pues cosas estúpidas. Ya se sabe que hay un virus y que nosotros podemos hacer algo con eso. Y si no lo hacemos y hacemos mal, pues perdemos seres queridos, a no ser que nosotros seamos el ser querido que se pierde. Es posible. ¿Sí? Entonces, bien, para ya ir finalizando, aquí otra vez la célula, ya con más detallitos, pero aquí aparecen unos nombres, es decir, el virus uniéndose al receptor y obviamente están como descritos los pasos que hay que dar internamente en la maquinaria celular para que después salgan nuevas partículas virales. La idea es que en todos estos pasos que hay aquí son reacciones catalizadas por enzimas. Y pues como nosotros vimos, recordamos las enzimas, ¿sí? Bueno, un poquito sabemos que se pueden inhibir. Entonces, hay medicamentos que inhiben enzimas en la replicación de los virus. A eso es a lo que quiero referirme. El problema que hay es que esta creación de medicamentos apropiados para este nuevo virus, como cualquier medicamento, pueden tardar entre 10 y 15 años en hacer un buen medicamento. Entonces, ¿qué hizo la comunidad científica? Cogió medicamentos que habían sido utilizados para otros virus y los probó para ver si funcionaban. Por ejemplo, estos 3 de acá, ¿sí? Lopinavir, ritonavir, disulfaram, se han utilizado para el VIH. Los probaron, no funcionaron, ¿sí? Nafamostat, camostat, cloroquina y los derivados de las cloroquinas también los probaron, no funcionaron, ¿sí? La mayoría no funcionaron, la ciclosporina no funcionaron. Y lo chistoso es que en la época de fake news, la cloroquina que la están probando los científicos, yo me la voy a tomar. Normalmente son cosas tóxicas, gente que tomó sin necesidad y sin que efectivamente se supiera. Cuando ya se probó y ya se supo que no, una cosa es que los científicos estén probando y otra cosa es que hayan probado que sí sirve. Ojo con eso, ¿sí? El único de estos medicamentos, incluso la ivermectina, que es un antiparasitario, 2 antiparasitarios se ensayaron, tampoco funcionaron, pero la gente se los hizo aplicar.
porque oyeron que estaban probándolos. Bueno, no es lo mismo. Como les decía, el Remdesivir fue el único que dio una pequeña protección. ¿Por qué pequeña? El 5% de los casos podía frenar la replicación. 5 de 100 es demasiado poquito. Pero la gente se puso. Y Trump, que no entiende nada de Estados Unidos, le ofreció a Alemania que producía este medicamento. Se lo compró todo. Ellos le dijeron, no, no se lo vamos a vender a usted nomás, es para todo el que lo quiera. Él quería comprarlo todo, pues, para ganar votos. Pero igual no se sabía que no iba a ser tan bueno. ¿Sí? Y pues uno que sí funcionó un poco más que 5%, pero no medicamento para inhibir la replicación del virus, sino para evitar la inflamación del paciente que ya está en ese estado de intubado en el hospital, cuando está en un estado de hiperinflamación, es decir, una inflamación demasiado grande que lo puede matar. En ellos probaron la dexametasona, que es una hormona esteroide vieja conocida, de ¿cuántos años tendrá? Más de 100 años tal vez tiene. Pero se demostró que de esos 5 pacientes que ingresaban ahí a la UCI con respirador, de 5 que se morían, podían salvar uno, es decir, un 20% en eso solamente. ¿Sí? Aquí están los datos y todo, bajó la mortalidad del 41 al 29%, pero solo en esos, entre los que reciben ventilación mecánica invasiva, la de alto flujo que les digo. En los otros, los de nebulizador o los que apenas tienen un pequeño jadeo, en ellos no sirvió para nada, solo en estos. Y como son las noticias otra vez, la gente que medio tenía una agitacióncita a hacerse aplicar dexametasona porque es que la venden en las droguerías. Otros que incluso asintomáticos, pero que tienen el virus. Y otros que ni siquiera tienen el virus como si eso se les fuera a prevenir. ¿Cuál era el peligro aquí? Las hormonas esteroides son complicadísimas para el manejo porque van a inhibir una serie de reacciones muy grandes. En el que se está muriendo se justifica, porque es que o bien lo mata el problema que está teniendo o lo mata la dexametasona, pero si estoy sano no me la tengo que ir a meter. ¿Sí? De hecho, le ponen una en última, ya como última, unita, pero hay gente que se hace colocar 2 o 3. Se enferman pendejamente. Hay gente que es así. A veces ni siquiera es COVID lo que tiene. Pero entonces hay que tener en cuenta que esta información hoy en día en que hay tanta comunicación, pues hay que saber si dicen que algún remedio es bueno, que el agua de moringa, miren a ver si en algún artículo científico como este dicen algo sobre eso, que no lo dicen, ¿cierto? Entonces, obviamente hemos aprendido cositas y claro, estamos salvando un poco más de gente y de hecho conoceremos más y la vacuna llegará a solucionar pues un poco más el problema. Eso está bien, ¿sí? Y la vacuna se hace contra la proteína S, miren las estructuras. Tiene sus hojitas plegadas beta, sus alfas hélices, bueno, una cantidad de cosas. Ya le han conocido, le han escudriñado las intimidades y los rusos diseñaron una vacuna de las tradicionales, de las más efectivas, y la que está ahorita de propaganda, la de Pfizer y la de Moderna de Estados Unidos, son vacunas de ARN. No son tan efectivas, pero pues también pueden servir. Y en Inglaterra, la de Oxford, que falló inicialmente porque era de las tradicionales, hicieron una de ARN. Acuérdense que los ARN son muy inestables. Entonces, la que nos va a llegar acá, pues no nos van a dejar que llegue la rusa, porque esa es por razones geopolíticas, se supone que no somos amigos, entonces acá no la quieren comprar. Entonces nos tocará la de Pfizer o la de Moderna o la de, ¿cómo es que llama la de Oxford? El laboratorio se llama, bueno, tiene otro nombre el laboratorio. La idea es que más o menos que estén en fase 3 hay como unas 10. Hay 2 en Cuba. Solo Cuba tiene 2. Creo que es el único país que tiene 2. No, pues Estados Unidos también tiene la de Moderna y la de Pfizer, ¿no? Pero imagínense, Cuba, un país pobre, tiene vacuna y ellos son expertos en hacer vacunas. Es el único país que tiene vacuna para meningitis, por ejemplo. No la tiene ningún otro país. Entonces, pues Cuba también puede ser un... Y aquí
Ya para finalizar, una reflexión que hace la activista ecologista Silvia Ribeiro, una brasilera que vive en Estados Unidos, hace su actividad y pues más o menos hace como la conclusión de esta charla, que es lo que ya había dicho básicamente Hipócrates cuando la comenzamos. Los virus y estas pandemias salen, o las enfermedades salen por pecados que cometemos. Entonces miren de lo que ella dice. La cría industrial de animales y la agricultura industrial son verdaderas fábricas de virus infecciosos. Bueno, analicemos un poquito hasta ahí. Cría industrial de animales. Claro, si yo tengo galpones donde hacino miles de gallinas, acuérdense que el virus H1N1 puede venir de cerdos y de gallinas, de ahí vino, ese de la pandemia del 2009. ¿Y por qué? Pues porque surge de ahí donde hay aglomeraciones de animales. Bueno, ¿y por qué la agricultura, dirán ustedes? Porque si hay extensas, valga la redundancia, extensiones de tierra donde cultivo un monocultivo, digamos, palma africana, pues eso se me va a llenar de cierto tipo de insectos, demasiados. Entonces ellos pueden tener virus, bacterias o cosas por el estilo. Entonces la producción extensiva es el problema. Sí. Entonces, si seguimos de esa manera, como dicen, nosotros no podemos pensar en salir de una pandemia realmente, de esta y de las próximas, solamente en un enfoque de emergencia, es decir, tratando de apagar el incendio cuando ya se presentó. Tenemos que ir a las causas y el sistema alimentario agroindustrial está completamente ligado a esas causas. Cuando hablábamos de los lípidos, yo les comentaba a ustedes que nosotros, por ejemplo, consumimos el aceite de oliva. Miren todo lo que hacemos para consumir el aceite de oliva. ¿Es español o es italiano? Es decir, se cultiva allá. No le da trabajo a un campesino acá, cuando podemos tener la plantación de olivo acá. Otro pecado, eso tiene que venir por barco desde el otro lado del mundo, gastando combustible fósil, incrementando el calentamiento global, ¿sí? Lo cual puede, pues, de por sí ya es una tragedia, pero si derretimos las nieves perpetuas donde hay virus viejos, acuérdense que los virus siempre han estado, ahí están congelados, los sacamos, pues vamos a tener nuevas pandemias por esa cuenta. Entonces, pues obviamente sí es algo que podemos evitar, las próximas pandemias, pero si mejoráramos esto, ya que hay una pregunta más grave que la que les dije al principio. La que les dije es pues un jueguito mental, no más, que si la COVID es un cisne negro o no. Aquí la pregunta es, ¿si está dispuesta la humanidad, si estamos dispuestos a cambiar este modelo o el mercado nos va a presionar para que sigamos en la misma? Todo el mundo quiere volver a la normalidad después de la pandemia, pero miren quién nos llevó a la pandemia. ¿Sí? La cría de murciélagos para esto, ¿sí? Podría ser de gallinas, podría ser de cerdo, no necesita ser un murciélago, un animal exótico, ¿sí? Entonces, pues, esa es como la reflexión que hay allí. La otra es, bueno, para el calentamiento global nosotros sabemos cómo detenerlo, sabemos que hay que dejar consumir combustible fósil, pero queremos incluso hasta seguir sacando el concho del petróleo con fracking y cosas por el estilo. Bueno, parece que no queremos. ¿Qué queremos? Sabemos que en 10 años, si seguimos al ritmo que vamos, el calentamiento global llega a un punto de no retorno. Solo hay 10 años para empezar, no hay que empezar ya. La meta es que en 10 años hayamos solamente subido 1.5 grados el promedio de temperatura, porque así como vamos, lo vamos a subir 3 o 4 y es desastroso. Estamos viendo las sequías, inundaciones, toda una cantidad de cosas, infecciones por el calentamiento. Ustedes, algunos los que han vivido en Pasto desde chiquitos, seguramente se habrán dado cuenta que mosquitos tipo zancudo, cuando ustedes eran niños, no había en Pasto. Ahora ya hay calentamiento global. ¿Qué puede transmitirnos un zancudo? Dengue. ¿Qué es eso? Un virus. Malaria, un parásito. Creo que una de las posibilidades es malaria, la siguiente pandemia, pues que ya está presentándose en países donde antes era demasiado frío para que hubieran mosquitos.
En Holanda detectaron muchos casos de dengue hace un par de meses. Entonces, claro, la cosa está cambiando. Hay que hacer algo. Bueno, y finalmente, para que acabemos de redondear, les presento. Este es un cisne negro. Entonces, pues no era como tan cierto eso que decían que un cisne negro es una cosa inexistente. Los cisnes negros existen, hasta los de plumas, como ustedes los ven ahí, no solo los del libro del Señor, para referirse a esos eventos altamente improbables. El problema es que son altamente improbables, pero producen mucho impacto y son importantes porque son los que han direccionado el devenir de la historia. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y por qué decían que los cisnes negros no existían? Ah, no, pues que la gente es prejuiciosa tal vez. Seguro los vieron, pero dijeron, eso no es un cisne, el cisne es el blanco, pese a que era un cisne. ¿Sí? Como cuando vinieron los conquistadores a América y trajeron esclavos a los negros, primero dijeron, no, los indios no tienen alma. Después les convino que tuvieran alma para poderlos evangelizar. Pero a los negros les tocó esperarse como unos 200 años después para que ya el Vaticano dijera que sí, que los negros también tenían alma. Imagínense, el pobre cisne negro también lo negriaron ahí. Entonces, pues obviamente que ojalá pues esas reflexiones nos ayuden a, digamos, a afrontar las cosas y pues desde lo que podemos hacer nosotros, ya sabemos, el aislamiento, el aseo, el tapabocas, ¿sí? La prudencia, porque pues esto es algo que sabemos que se tiene que solucionar. Todas las pandemias han pasado. La idea es que no nos vayamos en alguna de esas, porque no se nos vayan nuestros seres queridos. El conocimiento hay que usarlo. Sí. Eso pues era lo que les quería compartir, muchachos. Entonces pues ya nos estaríamos, si tienen preguntas, inquietudes que a veces salen, con el mayor gusto. Algo de virus conozco por lo que yo he hecho con mi especialidad. Profe, no creo que haya preguntas, pero muchas gracias, fue un tema muy interesante. Ah, bueno, chicos, entonces pues nos estaríamos viendo en la próxima semana, ¿no? Se cuidan, por favor. Gracias, Gracias, profe. igual Hasta luego. usted. Es profe. Así es.